Hola, mi nombre es Verónica Araceli Sandoval Rodríguez, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en la carrera de Psicología. Este módulo es llamado Antecedentes de la Psicología, del grupo 9178. Y bueno, en esta unidad es la unidad número 5 y les hablaremos acerca del surgimiento de la psicología diferencial. En este video hablaremos acerca del surgimiento de la psicología diferencial. La psicología diferencial, también conocida como psicología analítica, se ocupa del estudio de las diferencias individuales. Se estudian las diferencias entre individuos en los ámbitos de inteligencia y personalidad para la descripción, predicción y explicación de la variabilidad individual y grupal. Por ello es tan importante estudiar los individuos de forma independiente, analizando la variabilidad que se produce entre distintas personas en cuanto a personalidad e inteligencia. Para estudiar las diferencias que presentan los individuos hay que realizar un trabajo exhausto en el análisis de la motivación de la persona, su personalidad, los intereses que les representan, el coeficiente intelectual, la habilidad, los valores personales, así como una serie de patrones propios como la autoeficiencia o la autoestima. En cuanto al origen de la psicología diferencial, en la antigua Grecia se descubrieron los primeros estudios que se realizaron en cuanto a las diferencias de las personas de una misma especie. Estos estudios se derivaron de la teoría de la evolución de Darwin y de cómo las personas tienen amplias diferencias en cuanto a su comportamiento, tratándose de un factor hereditario y un alto nivel de adaptación. Los estudios de Francis Galton, psicólogo británico, que se concentró en las diferencias que tenían los individuos, partiendo de una base del concepto de la adaptación, que anteriormente ya se había mencionado de la teoría de Darwin. En el nacimiento de la psicología diferencial fue producto de los aportes de Galton, quien aportó la clasificación tripartita de las características mentales, la teoría eugenésica y el laboratorio de antropometría. También los aportes de Spearman, quien tuvo como aportación el análisis factorial, técnicas correlacionales. Igualmente tenemos a Cardell y a Binet, quienes aportaron los test de capacidades y la escala de Binet, que es de la edad mental. También tenemos a Stern, quien como aporte tuvo la coeficiencia intelectual y la psicografía. Los conceptos y métodos que sirvieron de antecedentes de la psicología diferencial fueron la biología, que aportó la concepción del individuo como organismo complejo y único, la genética, que aportó los conceptos acerca de los mecanismos hereditarios, la biometría, que aportó la antropometría y estadística de conceptos y procedimientos de cálculo. También tenemos a la medicina, con la fisiología y las ciencias, quien tuvo la visión funcional del organismo en cuanto a la fuente de diferencias. También tenemos a la psicología fisiológica, en donde su aporte fue en las tres áreas, que son la teoría de las facultades, la psicología del contenido y la teoría evolucionista darwina. Ahora hablaremos acerca de la ecuación personal del error. La psicología diferencial usa principalmente el método correlacional para una correcta aplicación de la psicología diferencial. En los expertos toman como base el paradigma de Thurston, que introdujo en el año de 1923 y que se basa en la relación entre el organismo, el estímulo y la respuesta, o lo que es lo mismo la fórmula del OER. Este concepto se debe fundamentalmente a Bessel, que comenzó a realizar cálculos para poder generar una constante que le permitiera reducir las diferencias en los tiempos de reacción, y creó una ecuación personal en la cual observó diferencias en las mediciones que hacían otros astrónomos en un mismo evento y que los atribuyó a múltiples causas relacionadas al individuo que tomaban las medidas. Intentó aislar y cuantificarlas.
Bien, la ecuación personal nace del escepticismo y la observación crítica. Enuncia la importancia de los factores personales e individuales y manifiesta la dificultad de la observación objetiva y la imposibilidad del razonamiento único. La ecuación personal comenzó a ser usada también en psicología para poder lograr que sea una ciencia experimental objetiva. Cuando se fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Alemania en Leipzig, en 1879, Gunn y Caillet se basaron en la ecuación personal para hacer mediciones de las funciones psicológicas, sensoriales y perceptuales de los sujetos de investigación. La frenología, la fisiognomía y tipologías. La frenología es un movimiento médico-fisiológico que tuvo su impacto previo en la psicología científica. Esta disciplina trató de establecer que el cerebro era el órgano de la mente y también que ciertas partículas del cerebro eran órganos especiales de facultades mentales separadas, es decir, creían que el cerebro se dividía en zonas de función independientes. Sostenían que la corteza cerebral consistía en áreas funcionales independientes u órganos y que cada órgano era responsable de una facultad conductual, que eran cualidades como el amor y la percepción. Este fue un sistema estructurado que tuvo su mayor importancia en el campo de la psicología, en donde se basa fue la concepción de la localización cerebral y la forma del cráneo. Tiene sus intereses en cuanto a la capacidad humana, que está ligada con la estructura cerebral y que tiene que ver con los problemas psicológicos. La frenología también sirvió de impulso al pensamiento científico y se creyó la posibilidad de diferentes partes del cerebro. La fisiognomía es considerada como la corriente de pensamiento que trató de desarrollar la fisiognomía con la finalidad de que era posible conocer el carácter o la personalidad de los seres humanos a través de su apariencia externa, como los rasgos de su rostro. Ahora bien, la tipología tiene como criterio clasificar las diferencias en la estructura corporal. De acuerdo con el cuerpo, corresponde al modo psíquico. A partir de los datos que se obtienen, se hace una clasificación de las ectipias que van desde según la masa del cuerpo, la estructura y el desarrollo del tronco, y a cada una de estas tipologías le corresponde un modo de ser psíquicamente. Los tiempos de reacción. El tiempo de reacción o tiempo empleado por un individuo para reaccionar voluntariamente con un movimiento rápido o un estímulo dado es una medida importante empleada para estudiar numerosos procesos sensoriales o mentales. Los primeros intentos para medir adecuadamente una respuesta en humanos se realizó mediante la conexión en series de los aparatos de tiempo de reacción. El más eficaz de los tiempos cronometrados se le adjudica al cronoscopio de Hibb, originalmente inventado para su aplicación en el observatorio astronómico e introducido primero en el laboratorio de Gunn y luego en los laboratorios del mundo. El tiempo de reacción ocupa un lugar indiscutible en las evaluaciones psicológicas, como una de las medidas más sencillas y versátiles con que cuentan los investigadores experimentales. Es de gran aplicación en ergonomía y psicología del trabajo, entre otros campos. Dentro de sus aplicaciones se encuentran la medición de la dificultad de una tarea, la eficacia del sujeto a realizarla y la comparación del mismo sujeto en distintas condiciones. Si bien se conoce a Galton como el padre de la psicología diferencial, por haber sido quien pusiera el motor en funcionamiento, se interesó por dar respuesta a una de las grandes preguntas de la psicología. La teoría de la inteligencia de Galton pretendía dar una respuesta a una parte de esta pregunta, la que se refería a nuestras habilidades mentales a la hora de resolver problemas, ya se intuía que de alguna forma las características de los padres y madres, o al menos una parte de ellas, pasaban a su descendencia, formando los rasgos básicos de su biología. Francis Galton contaba con el hecho de que tanto la herencia como el aprendizaje se mezclan a la hora de conformar no solo nuestras características físicas, sino también las psicológicas. Se sirvió de esta herramienta que empezaron a ser muy usadas como la estadística y las herramientas de medición de características psicológicas. Galton diseñó una serie de cuestionarios para medir los rasgos y las características de grupos de población que consideraba relevantes, viendo que las personas de mejor posición social y economía tendrían a dar mayores signos de inteligencia que el resto.
Francis Galton decidió buscar casos en los que se pudiese destacar la influencia de la herencia innata, lo cual permitiría ver los efectos del aprendizaje. Esto es recurrido al estudio de gemelos monocigotos, estudiando las diferencias en cuanto a las características mentales de estos gemelos a lo largo de varios años. Observó algo curioso. Podría ser muy diferentes los gemelos o muy semejantes, pero este patrón raramente cambiaba con el tiempo, es decir, los gemelos que eran muy parecidos al nacer seguían pareciéndose mucho más años más tarde, y los que eran muy distintos desde sus primeros años seguían siendo en etapas posteriores. Este descubrimiento hizo que Francis Galton, aún reconociendo la influencia del aprendizaje y del entorno sobre el individuo, Francis Galton, que entendía el intelecto como una herramienta más creada por la evolución y la selección de los individuos mejor adaptados, como las personas más inteligentes tenían una mayor capacidad para adaptarse a las situaciones novedosas. Eso fue la eugenesia, que se los comentaré un poco más. Galton propuso un modelo de intervención social para mejorar las características de la población, consciente en planificar los matrimonios de forma que se maximizaran las capacidades innatas de los niños. El método recibió el nombre de eugenesia. La sociedad debería promover que las personas inteligentes tuviesen muchos hijos, que es la eugenesia positiva, y evitar que las menos inteligentes los tuviesen, eugenesia negativa. Produjo también el descubrimiento del mecanismo de la selección natural, le hizo plantearse la posibilidad de que la inteligencia hubiese sido una pieza clave en el desarrollo de nuestra especie y que las diferencias de aptitud entre unos humanos y otros pudieran deberse a factores hereditarios. Galton empezó estudiando lo que le llamó la tasa de eminencia. La medida de las habilidades, los test y el análisis factorial. La medición de grupos de habilidades mediante un solo instrumento parte de la base de que la inteligencia es una capacidad general que se puede medir a través de una buena muestra de actividades mentales. El análisis factorial es un modelo estadístico que representa las relaciones entre un conjunto de variables. Plantea que estas relaciones pueden explicarse a partir de una serie de variables no observables que son latentes, denominadas factores, siendo el número de factores sustancialmente menor que el de variables. En el análisis factorial se analiza un conjunto de variables observables, que son los ítems, subtest o test, cada una de las cuales pueden considerarse como un criterio. Los test psicológicos son todos aquellos de prueba, método o instrumento utilizados con el fin de evaluar o medir una o más de las diferentes características que forman parte de la psique del individuo. Se intenta en la medida de lo posible que la información que se obtiene a través de su realización sea válida y fiable, intentando que reflejen lo que se puede medir. Los test psicológicos se basan en la conducta observable y la expresión de la subjetividad del análisis para inferir las características y estado mental del sujeto, siendo necesario un análisis posterior con el fin de poder extraer información con significación clínica. Ahora bien, lo que pretende medir es la dimensión que deben evaluarse son el nivel de estructuración, el nivel de voluntariedad, que es el grado en el que el sujeto tiene control respecto a la respuesta emitida, el nivel de enmascaramiento, que es el grado en que el sujeto conoce la finalidad del test o prueba que se le está aplicando, y el nivel de objetividad, que es el grado en que las respuestas son derivadas de la subjetividad del paciente o bien se trata de datos empíricos y visibles. Ahora, de acuerdo con el número de evaluados, está el test individual y el test colectivo, y de acuerdo con la función del contenido, está el test de inteligencia, el test de aptitudes, el test de personalidad, el de psicopatología, el neuropsicológico, el de desarrollo y el de intereses. Teorías sobre el origen de las diferencias individuales. Las diferencias individuales son más importantes de lo que en un principio se pueden imaginar. Hay múltiples parámetros que indicen que estas
disimilitudes como la personalidad, la inteligencia, la memoria e incluso factores vinculados a la psicología diferencial que influyen en el aspecto físico. Para realizar un estudio de las diferencias que presentan los individuos es necesario analizar sus motivaciones, intereses, personalidad, coeficiente intelectual, habilidades, valores personales y el autoestima. Pero no solo hay que centrarse en el estado actual de los individuos sometidos al estudio. También son importantes los procedimientos en los que se comprueban cómo reaccionan ante un estímulo determinado, lo que nos lleva a obtener resultados más diferenciales y dinámicos. En la teoría de las diferencias individuales se centra en la psicología de la persona, ya que cada miembro tiene características que lo hacen diferente a otro, por lo que su conducta y su personalidad pueden ser diferentes. En esta teoría se explican que los individuos tenderían a exponerse a los mensajes de los medios en función de sus intereses personales y predisposiciones gracias a su descarto de la teoría del supuesto impacto de los mensajes mediáticos, ya que los individuos recordaban mejor lo que les resultaba favorable, en donde se involucra el interés, la exposición selectiva, la memoria selectiva y la percepción selectiva. Muchas gracias por su atención.